Saludos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Ahora vamos a abocarnos al tema número 4 del tercer bimestre, que corresponde al tópico de ciclos económicos, un tema que está directamente relacionado, ¿sí? Directamente relacionado con el tema que vimos en el punto anterior, que se refiere a la contabilidad nacional. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a definir los ciclos económicos? Bueno, esto sí es un asunto bastante complejo, porque la verdad es que hay diferentes formas de definir y de comprender qué cosas son los ciclos económicos. Pero para decirlo de una forma muy general, vamos a arguir que los ciclos económicos son fluctuaciones, oscilaciones, movimientos que se dan en la mayoría de variables económicas alrededor de su tendencia de largo plazo o tendencia potencial. ¿De acuerdo? En otras palabras, las variables que caracterizan o reflejan la actividad económica, llámese inversión, llámese consumo, llámese ahorro, empleo, inflación, etcétera, ¿sí? Todas esas variables que reflejan la actividad económica se mueven, ¿sí? De forma fluctuante alrededor de su tendencia de largo plazo, tal como ustedes lo ven más o menos en la gráfica que tienen a la mano derecha de su pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, hay momentos en los cuales las variables tienen valores por encima de su tendencia y hay momentos en los cuales tienen valores por debajo de su tendencia. ¿Sí? A este movimiento cíclico, a este movimiento oscilatorio que ocurre en la mayoría de variables económicas, la llamamos ciclos económicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, normalmente o usualmente cuando decimos ciclos así de forma general, usualmente estaremos hablando de los ciclos del Producto Bruto Interno. Pero entiéndase que en realidad el Producto Bruto Interno y todas las demás variables que reflejan la actividad económica sufren el mismo tipo de movimiento fluctuante. ¿Está bien? Ahora bien, hasta hace relativamente pocos años, ¿sí? Hasta hace algunas décadas, para ser exacto, creíamos que el ciclo económico era un movimiento que se producía directamente por fuerzas que actuaban en una etapa que empujaba a la siguiente, ¿de acuerdo? Hoy en día, en realidad, entendemos que eso no es realmente así y que en realidad eso que llamamos ciclos económicos es simplemente pura apariencia estadística determinada en realidad por unos cambios aleatorios que se producen a nivel de la productividad del sector económico, del sector productivo. ¿Está bien? Ahora, esta segunda forma de entender los ciclos es una teorización que por supuesto no vamos a ver aquí porque rebasa por completo los límites de un curso escolar de economía como este. Pero en general vamos aquí a concentrarnos al menos en dar algunas de las ideas principales que caracterizan el periodo anterior. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué fases componen el ciclo? Bueno, esto también dependerá mucho de exactamente cómo entendemos el fenómeno cíclico, pero digamos que en términos generales hay cuatro grandes fases. ¿Ok? Hay cuatro grandes fases. La primera fase comienza luego de una caída de la actividad productiva. Entonces, luego de que la actividad productiva, la actividad económica ha ido decreciendo a lo largo del tiempo, se produce la primera fase llamada fase de recuperación. En esta fase de recuperación, a diferencia de lo que pasaba en la etapa inmediata anterior, algunas inversiones comienzan a tener ganancias y estas ganancias comienzan a ser crecientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la recuperación de la actividad productiva se va generando. Es decir, que las empresas que antes producían cada vez menos, ahora comienzan a producir cada vez más. Al producir cada vez más, ¿sí? Demandan más empleo. Por lo tanto, el empleo aumenta y el desempleo disminuye. ¿Sí? Los precios van subiendo, al menos al inicio, muy lento y después más rápido. ¿Está bien? Y en general, las inversiones tienden a ser más seguras y mucho más beneficiosas que en las etapas anteriores. ¿De acuerdo? La recuperación va a continuar y continuar y continuar hasta que la actividad productiva sobrepasa, ¿sí? Comienza a sobrepasar la tendencia de largo plazo, en cuyo caso estaremos ante una expansión económica, la cual va a terminar ¿en qué etapa? En la etapa de auge. Entonces, la etapa de auge es la etapa en la cual la actividad productiva sobrepasa la tendencia central, la tendencia de largo plazo, ¿verdad? Y comenzamos a producir más
de lo que es económicamente posible. ¿Sí? Estamos a un nivel productivo mayor a lo que la tendencia de largo plazo marca. Por lo tanto, en la etapa de auge estamos utilizando básicamente todos los recursos disponibles, así que prácticamente no hay desempleo. La inflación crece rápidamente por efecto del exceso de demanda, ¿sí? ¿De acuerdo? Y es importante entenderlo, mientras que antes las ganancias de las empresas eran crecientes y positivas, ahora siguen siendo positivas, pero en muchos casos esas ganancias comenzarán a reducirse. Es decir, que si bien es cierto, seguimos teniendo ganancias en el auge, ¿sí? Las empresas siguen teniendo ganancias en el auge, esas ganancias comienzan a reducirse poco a poco, ¿sí? Lentamente comienzan a reducirse, lo cual va a convertir a la larga el auge en la etapa siguiente. ¿Y cuál es la etapa siguiente? La etapa de recesión, ¿verdad? La economía que había llegado en el auge a su máximo nivel de producción, ahora comienza a retroceder. Como las ganancias de muchas empresas comienzan a reducirse, las inversiones se hacen cada vez menos rentables, por lo tanto son cada vez más riesgosas y por lo tanto comienza una etapa de retraimiento. La actividad productiva comienza a disminuir, con la disminución de la actividad productiva se reduce el empleo, ¿sí? Los precios probablemente todavía siguen siendo crecientes, pero ya no crecen al mismo nivel que antes y en general toda la actividad económica comienza a retroceder. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta el punto en el cual sobrepasamos, ¿sí? Vamos por debajo de la tendencia de largo plazo, ¿sí? Cuya actividad contractiva, en este caso estamos hablando ya de una contracción, que nos lleva a la última etapa, a la etapa de depresión. En la etapa de depresión, ¿qué sucede? Que llegamos al punto más bajo del ciclo económico, ¿sí? La actividad productiva se hunde hasta su nivel mínimo, ¿sí? Las empresas están produciendo lo mínimo posible, lo que quiere decir que en una gran medida, ¿sí? En gran medida, estas empresas están produciendo con menos capacidad instalada de la que realmente poseen. De repente están produciendo solamente con el 60%, con el 80% de su maquinaria y no con la totalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con la caída comienza a acelerarse el desempleo, ¿sí? Comienza a acelerarse la caída de los precios y de los salarios, ¿de acuerdo? Las inversiones se hacen muy poco rentables y tremendamente riesgosas y en general toda la actividad económica entra en una fase de falta de confianza. ¿Sí? Los inversionistas, los empresarios, no confían en hacer nuevas inversiones porque creen que probablemente les vaya mal. Por supuesto, esto será por un tiempo, hasta que algunos tomen el riesgo, comiencen a invertir y al haber demanda insatisfecha comienzan a tener mayor éxito. Es decir, que la actividad económica entra de nuevo en la etapa de recuperación. ¿Está bien? Luego de la recuperación habrá otro auge, luego del auge habrá una recesión, luego de la recesión habrá una depresión, nuevamente volvemos a la recuperación y así sucesivamente sin parar, sin detenerse, ¿ok? ¿Sí? Los ciclos económicos se van a producir, ¿de acuerdo? De forma recurrente, ¿sí? No hay un momento en el cual la actividad económica esté en paz, siempre está oscilando alrededor de su tendencia de largo plazo. ¿Está bien? Ok, muchachos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora bien, entendiéndose así los ciclos económicos, ¿sí? Entendiéndolos de esta manera, ¿sí? Una pregunta recurrente durante los primeros años, las primeras décadas del estudio del ciclo económico era la relativa a la duración del ciclo económico, ¿sí? Si los ciclos económicos son recurrentes, es de entenderse o es por lo menos de sospecharse que tal vez los ciclos económicos tengan una duración determinada. ¿Sí? Y efectivamente, la mayoría de economistas de la primera generación, inclusive la segunda generación de estudiosos de los ciclos económicos, creían que los ciclos económicos debían tener una duración determinada. No exacta, obviamente, no exacta no, pero una duración más o menos regular a lo largo del tiempo. Nosotros normalmente hablamos aquí de tres grandes teorías sobre la duración del ciclo económico. ¿Sí? Entonces tenemos tres, básicamente. La del ciclo corto, la del ciclo medio y la del ciclo largo. El ciclo corto o de Kitchin, ¿sí? Es el ciclo descubierto, teorizado por un economista llamado Joseph Kitchin. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la década de los años 20. Según esta teoría, los ciclos económicos son bastante cortos y de hecho durarían en promedio unos 40 meses. ¿Sí? Unos 40 meses. ¿De acuerdo?
este ciclo básicamente es un ciclo de naturaleza comercial. ¿Sí? Es un ciclo de naturaleza comercial. Es un ciclo que se produce por la diferencia que hay, ¿sí? La diferencia que existe entre las empresas que fabrican bienes y las empresas que venden los bienes. Es decir, el fabricante es una cosa y el comerciante es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la diferencia en la percepción económica de ambos es lo que genera estos ciclos cortos, ¿de acuerdo? Para cuando el fabricante se da cuenta que su producto tiene menos demanda, ¿sí? En realidad ya hace mucho tiempo que la demanda comenzó a decaer, ¿sí? Entonces, el productor, el fabricante y el comerciante no están directamente, no están empatados en ideas, ¿sí? ¿De acuerdo? Su percepción acerca de la actividad económica es diferenciada y esta diferencia hace que hayan momentos en que se produce más de lo necesario y hay momentos en que se está produciendo menos de lo necesario. ¿Sí? Hay momentos en que el productor, el fabricante, está produciendo más de lo que el comerciante desea y hay momentos en que está produciendo menos de lo que el comerciante desea. Estas diferencias son las que causan los ciclos de Kitchin o ciclos cortos. ¿Está bien? Ok. Luego tenemos el ciclo medio o llamado ciclo de juglar, que fue caracterizado en los años 60, en 1860, 62, ¿de acuerdo? Por Clement Juglar, ¿de acuerdo? Estos ciclos supuestamente durarían entre 7 y 11 años, ¿no? Son ciclos de una mayor duración. Y estos ciclos básicamente están relacionados con la inversión, ¿de acuerdo? Y es que tiene que ver con lo siguiente. Si las empresas creen que su demanda ha crecido, pueden interpretar que su demanda ha crecido de una forma, ¿sí? Su demanda ha crecido de una forma permanente y por lo tanto tomarán decisiones sobre ampliar su capacidad productiva, es decir, ampliar, por ejemplo, su planta de producción, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo ahora con su demanda, con la demanda de su producto, va a tener efecto varios años después, ¿verdad? Hasta que se pueda adaptar la planta a las nuevas condiciones de demanda. Entonces, cuando la demanda de un producto crece, cuando un producto se está vendiendo cada vez más, las empresas toman decisiones productivas que van a ampliar su capacidad productiva para los años subsiguientes, ¿sí? Por lo tanto, la inversión crece, pero esa inversión solamente se va a ver reflejada con el tiempo. Por lo tanto, los ciclos son bastante más largos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, este ciclo no es un ciclo solamente comercial, no solamente relacionado con el inventario de los productos, sino está relacionado directamente con la inversión realizada. Por lo tanto, los ciclos duran bastante más tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que el productor se dé cuenta que ha invertido en exceso, pasarán varios años, ¿sí? Hasta que el productor, el fabricante, se dé cuenta que ha invertido por debajo del nivel que debería, van a pasar algunos años, ¿sí? Entonces, estos ciclos toman, como lo repito nuevamente, toman bastante más tiempo. Son ciclos de inversión. Y por último, tenemos a los llamados ciclos largos o de Kondratiev, que son los ciclos de onda larga. ¿Sí? Son ciclos que Nikolai Kondratiev introdujo por primera vez en los inicios de los años 20, 1925 más o menos, y años posteriores. ¿Está bien? Estos ciclos, según Kondratiev, deberían durar entre 47 y 60 años, más o menos. Y básicamente son ciclos que se desatan por la irrupción de elementos que cambian las condiciones económicas. ¿Sí? Entonces, un invento, una guerra, una gran catástrofe medioambiental, ¿sí? Pueden generar un ciclo, ¿sí? De aumento, de disminución que se extienda a lo largo de muchísimas décadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un invento nuevo, por ejemplo, el paso del carbón al petróleo, ¿verdad? Puede desatar un cambio enorme cuyos efectos se van a hacer sentir a lo largo de varias décadas, ¿sí? A eso es a lo que llamamos ciclo largo o de Kondratiev. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, de acuerdo a los estudios estadísticos que se han realizado, por supuesto que ninguna de estas tres ideas son realmente relevantes hoy. La verdad es que ninguno de los ciclos económicos se producen de ninguna de estas tres maneras, ¿sí? Pero por lo menos son un recordatorio de que hay distintos aspectos, ¿sí? Que inciden sobre el ciclo a corto y a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, como referencia vale, pero hoy en día ya no entendemos los ciclos de ninguna de estas tres maneras. ¿Está bien? Ok. Ahora bien, a nosotros nos interesa entonces también de modo especial
¿de acuerdo? Y fue interés de los economistas de modo especial entender por qué los ciclos se producen, pero no solamente eso, sino entender exactamente cuándo un ciclo entra a una etapa que nos lleva a un declive económico. ¿Sí? ¿En qué momento, bajo qué circunstancias, el ciclo económico nos conduce a un punto en el cual la economía comienza a decaer, ¿sí? A decrecer? Entonces, a esto le vamos a llamar teoría de las crisis, ¿de acuerdo? Entonces, las crisis económicas, de acuerdo a los economistas, son situaciones de desequilibrio profundo y duradero, ¿sí? Que se producen en algún momento del ciclo económico, ¿sí? En algún momento hay un quiebre que determina una crisis económica, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas crisis, de acuerdo a lo que entendemos, se producen siempre. Y no solamente que se producen siempre, sino que siempre se producen de forma diferente. ¿Sí? Entonces, las crisis nunca son evitables, solamente podemos en alguna medida moderarlas, pero no podemos evitarlas porque las crisis jamás son iguales, jamás se producen del mismo modo y en general siempre son inevitables e imprevisibles. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aceptar que las crisis existen y actuar para disminuir su impacto. ¿Está bien? Esa es la cuestión aquí. Ahora bien, ¿qué tipos de crisis tenemos? Bueno, en términos muy genéricos, diremos que hay dos tipos de crisis. Las crisis exógenas y las crisis endógenas. Las crisis exógenas son aquellas que están originadas por factores que actúan fuera del sistema económico. ¿Sí? Por ejemplo, desastres naturales, cambios políticos violentos, cambios tecnológicos drásticos, etcétera, ¿sí? Son situaciones que generan crisis, pero cuyo origen no está en el mismo sistema económico, sino que depende de eventos, ¿de acuerdo? Que no son controlables o que no son visibles desde la economía. Por ejemplo, el pánico de 1857 en Estados Unidos, que afectó a la industria ferrocarrilera, ¿de acuerdo? Fue una crisis exógena, una crisis generada por un evento exógeno, ¿verdad? El hecho de que el petróleo, ¿sí? El petróleo tuviera una serie de inconvenientes relativas, por ejemplo, a la industria de los ferrocarriles, ¿no? Que es el pánico del 1857, es un caso concreto, ¿sí? ¿Está bien? O sea, el traspaso del queroseno al petróleo, ¿verdad? Y el carbón, ¿sí? Todo eso determinó el pánico de 1857 y generó una crisis que no tenía que ver con el sistema económico, sino que tenía que ver con el desarrollo de una nueva tecnología. ¿Está bien? Ahora, el caso de las crisis endógenas son más bien crisis que están originadas por factores que actúan dentro del sistema económico. Ahora, aquí sí hay varias cosas que decir porque no hay una sola forma de definir todo esto, pero a ver, digámoslo de esta manera. Las crisis endógenas son esencialmente cuatro, ¿ok? Primero, la crisis de sobreproducción, que es aquella en la cual se genera un exceso productivo, un exceso de oferta, que hace caer los precios y las ganancias. ¿De acuerdo? Es decir, que por alguna razón, ¿sí? El sector productivo ha producido mucho más de lo que realmente se demanda. Es decir, hay un exceso de oferta. Y el exceso de oferta conduce a una caída de los precios y de las ganancias. Probablemente la Gran Depresión de los 30 sea el ejemplo más específico para la crisis de sobreproducción. Otro caso es el caso de la crisis de subconsumo, que son aquellas en las cuales se genera por una caída importante de los ingresos, ¿sí? Por alguna razón, ahorita no importa cuál, ¿sí? Por alguna razón los ingresos en general de la economía se reducen y eso significa que la demanda de bienes disminuye, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, las empresas dejan de vender porque simplemente quienes compraban los bienes no tienen la capacidad para seguir comprando, ¿sí? A esto llamamos crisis de subconsumo. Otra posibilidad también es la crisis de subproducción, que se genera por un descenso de la producción, ¿sí? En este caso es un descenso de la oferta, ¿sí? Por alguna razón, la oferta disminuye, esto genera, por lo tanto, un elevado desempleo y un aumento, un descenso importante de los salarios. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la llamada crisis de supercapitalización, que esto en realidad es un término marxista, ¿sí? Esto de supercapitalización, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de que como las empresas utilizan trabajo para obtener plusvalía, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, por las mismas condiciones económicas, los salarios están aumentando, ¿sí? También los salarios están aumentando, entonces las empresas ¿qué hacen?
intercambian trabajo por capital. Es decir, en vez de utilizar trabajadores, utilizan maquinaria. ¿Sí? En vez de utilizar trabajadores, utilizan maquinaria. ¿Para qué? Para evitar tener que pagar salarios cada vez más altos. ¿Sí? Pero al reducirse el capital variable, se reduce también la plusvalía. Y eso quiere decir entonces que es cada vez más difícil acumular capital nuevo. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? En el afán de reducir el costo de la mano de obra, utilizamos más tecnología, más capital, pero al utilizar más capital, reducimos el capital variable. Y como se reduce el capital variable, se reduce la plusvalía y por lo tanto la ganancia comienza a decaer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta crisis de supercapitalización es la crisis inmediatamente previa al colapso del sistema capitalista en la teoría marxista. ¿De acuerdo? Como el sector productivo de los distintos países va creciendo, ¿de acuerdo? La única manera de seguirse expandiendo, ¿de acuerdo? Es reducir de alguna manera las ganancias, ¿de acuerdo? Perdón, reducir la actividad productiva, ¿sí? ¿Está bien? Reducir, perdón, el consumo de trabajo, ¿sí? La demanda de trabajo y reemplazarla por capital, ¿de acuerdo? Pero eso a la larga lo único que hace es reducir la plusvalía. Por lo tanto, nos lleva nuevamente a la crisis, ¿sí? La crisis en la teoría marxista es simplemente inevitable. ¿Está bien? Ok, muchachos. Listo. Con eso entonces hemos dado algunas ideas básicas, ¿sí? Sobre todo concéntrense en toda la primera parte que se refiere a las etapas de la actividad de los ciclos económicos y con eso básicamente van a desarrollar lo principal. Muchas gracias.